Amén. ¿A cuánto le gustan los bienes de enseñanza? ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al que vive y reina, al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Aleluya. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el viernes de enseñanza. Aleluya. A través de toda la historia de la religión, toda la historia, desde que la iglesia de Dios comenzó a ensancharse por todos los tiempos, siempre se ha tenido la idea, y me imagino la idea que tienen todos los que estamos aquí, de que habrá un día en donde Jesús vendrá otra vez por su pueblo. Siempre hemos hablado de que Cristo viene. ¿Cuántos han escuchado ese pregón? Cristo viene, Cristo viene. Sí, Cristo viene. Y ese ha sido el eslogan de todo el cristianismo, de que habrá una segunda venida. No como la primera, donde Dios vino a otra función, que hemos hablado aquí de ella, que Él vino, como decíamos en estos días, que Él no venía por los que están sanos, sino por aquellos que están enfermos, por aquellos que necesitan ser salvados. En la segunda venida, la que todos esperamos, Jesús vendrá en otro rol. Vendrá con poder y gloria, como dice la Biblia. Ya no vendrá como aquel humilde, sino que vendrá en su majestad. Y esa es la tendencia y el conocimiento que todo cristiano tiene, de que habrá una segunda venida. Sin embargo, a partir del siglo XIX para acá, se ha levantado otra doctrina en cuanto a la segunda venida del Señor. Y es la que yo quiero hablar en esta noche. Porque es necesario que usted sepa, domine. Porque cuando usted esté ahí afuera, tal vez alguien le preguntará al respecto. Y es bueno que usted tenga las respuestas adecuadas, bíblicas, para dar la respuesta que Dios espera que usted dé. Desde el siglo XIX para acá se ha formado, se ha creado, se ha establecido. Y hay dos corrientes. Esta nueva corriente señala o se fundamenta en que la segunda venida de Jesucristo se dará en dos etapas. La primera, que habrá un arrebatamiento de los hijos del Señor, de los hijos de Dios, de la iglesia. Ese primer arrebatamiento, según lo que defienden esta doctrina, se dará antes de que venga el arrebatamiento, antes de que venga lo que todo el mundo conoce como la tribulación. ¿Cuántos han escuchado hablar de la tribulación? Es bíblico, vamos a verlo. Pero hay una corriente nueva de un tiempo para acá que asegura que la segunda venida de Jesucristo se dará en dos etapas diferentes. La primera, como ya mencioné, en donde dicen que Jesús vendrá como ladrón en la noche de manera secreta y se llevará a su pueblo. Esta doctrina que defiende mucha gente actualmente asegura que esos que Jesús vendrá y que se llevará en el rapto antes que venga la tribulación serán los judíos que creyeron en él. Pero también señalan los que defienden esta corriente, dicen que luego de esa tribulación que dura 7 años, inmediatamente vendrá
nuevamente Jesucristo a llevarse a aquellos que durante esos 7 años vengan al Señor. Es decir, palabra más, palabra menos, esta corriente señala que Jesucristo vendrá en su segunda venida en 2 ocasiones. Y es una corriente que mucha gente defiende. Y tienen sus argumentos bíblicos para hacerlo. Pero yo quiero que analicemos ambas corrientes y al final llegar a la conclusión bíblica de cuál es la corriente correcta en cuanto a esto. Y esto es importante que usted lo sepa. Esto es importante que usted lo domine. Porque habrá gente que preguntará sobre la tribulación. ¿Cómo se dará? ¿Cuándo se dará? ¿De qué manera ocurrirá? Y es bueno que usted tenga las respuestas bíblicas para aclarar la situación a los que tengan dudas e incertidumbres sobre este tema. La otra corriente es la que dice, o la corriente que conoce todo el mundo cristiano hasta hoy, es aquella que dice que Jesucristo sí vendrá. En eso estamos claros, ambas corrientes. Pero que solamente vendrá una vez y una sola vez a buscar a su pueblo. A buscar a esa iglesia sin mancha y sin arruga. A buscar a esa iglesia en donde gentiles y judíos que vinieron a los pies del Señor serán arrebatados. Pero será en un solo acto y no en 2. Como defienden los de la primera corriente. Entonces yo quiero que vayamos a textos bíblicos de uno y otro para terminar conociendo cuál es la corriente que prevalece. La primera corriente, vamos a hablar con esta, la que dicen que Jesucristo vendrá por segunda vez 2 veces antes del rapto, porque los de esta corriente dicen que Jesús vendrá por su pueblo para que no forme parte de la tribulación, para que ellos no vivan el día del Señor, como la Biblia lo menciona, de la tribulación, donde habrá juicio sobre aquellos que nunca buscaron de Dios, aquellos que no creyeron en Él, aquellos que equivocadamente decían creo en Dios pero nunca vinieron, y formarán parte de esa tribulación. Los que defienden esta tendencia se basan en algunos textos bíblicos que yo quiero también darles a ustedes para que tengan el conocimiento. Por favor, vaya conmigo a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Hoy traje mi versión de las Américas. Apocalipsis 3, versículo 10. ¿Lo tiene? Dice así la palabra: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Este es uno de los versos que aquellos que defienden esta primera corriente de la venida de Jesús en 2 oportunidades, dicen que este versículo sustenta lo que ellos defienden. Que si bien ellos defendieron la palabra de Dios, Dios también los protegerá a ellos, y ellos argumentan que esa protección será de la gran tribulación que ha de venir. Y esto es un verso en donde ellos afirman que confirman lo que ellos defienden. Hay otros versos. Juan 14, vaya conmigo a Juan capítulo 14. Versículos 2 y 3.
Juan 14, 2, 3. ¿Lo tiene? Jesús hablando nuevamente. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Recuerden que mi versión es diferente a la de las Américas. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuese así, no hubiera dicho, se los hubiera dicho, perdón, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez. Aquí viene ese otra vez que defienden esta corriente, que dicen que Jesús vendrá primeramente y que después volverá en su segunda venida. Vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Ese es otro de los versos que utiliza los que defienden esta corriente. Vaya conmigo también a Marcos capítulo 13. Llegó a Marcos 13. Vamos a leer del 24 al 27. Y aquí empiezo a hablar de la segunda corriente. La corriente que toda la historia de la religión tiene. Usted y yo también. La que señala que Jesús volverá, pero que volverá una sola vez por su pueblo. Marcos 13, 24 al 27 dice así, hablando Jesús. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, ¿después de cuándo? El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Y dice el 26, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. ¿Cómo vendrá? Ya no vendrá como la primera vez. Vendrá con poder y gloria. Y dice el 27, y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí? Quiero iniciar con este texto de Marcos 13, del 24 al 27, porque, los que defienden aquella doctrina de la segunda venida de Jesús en dos ocasiones, para mí no tiene sustento bíblico. Sustento bíblico tiene la otra. La que sí asegura que Jesús volverá, claro que sí. Ambas doctrinas están de acuerdo en eso, ahí no hay discusión. Jesús vendrá por segunda vez. Pero la diferencia es que, a diferencia de esta primera doctrina, la Biblia sustenta de que será en un solo evento. Y yo quiero que vayamos también bíblicamente a verlo. Ya leímos Marcos 13. Ahora vamos también a Mateo 13. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13. Desde el 37 hasta el 43. Mateo 13, del 37 al 43. ¿Lo tiene? Jesús les respondió. Cuando Jesús estaba descodificando la parábola del trigo y la cizaña. ¿Cuántos conocen la parábola?
Mucha gente no dijo amén, como que no la conocen. ¿Cuántos conocen la parábola de trigo y la cizaña? Ah, ok. Dice el 37. Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo, anote, subraya en su Biblia esa parte, y el campo es el mundo. ¿Por qué es importante este pedacito? Porque normalmente cuando se predica esta cizaña, se trae a colación de que la cizaña y el trigo están en la iglesia y que hay que dejar crecer a los dos juntos para que al final se sepa cuál es trigo y cuál es cizaña. Pero ese no es el contexto en que Jesús mencionó eso. En las predicaciones se habla de que el trigo y cizaña están en la iglesia, pero la Biblia y el contexto en que Jesús, al narrar esta parábola, estaba diciendo que el campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que sembró es el diablo. La ciega, ¿qué es la ciega? El fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. Jesús está diciendo que en el fin del mundo es cuando se dará la diferencia entre los que son trigo y son cizaña. Porque, mi hermano, Jesús vino, ascendió al cielo y todavía hay cizañas en el mundo, ¿sí o no? Todavía la cizaña existe todavía. La cizaña será eliminada el día de la gran tribulación, en donde Jesús se llevará a su pueblo y quedarán los que son cizaña, los que se disfrazan de ángel de luz, los que dicen que son cristianos pero realmente no lo son. Esos son cizaña. ¿Cuándo serán apartados y quemados, como dice aquí? En el fin del mundo. Porque Jesús lo dijo. ¿Cuándo se va a dar? En el fin del mundo. Jesús lo mencionó aquí. Sigamos leyendo. Versículo 40. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será, ¿cuándo? En el fin del mundo. Dice 41, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán ¿dónde? En el horno de fuego. Y dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. Y dice 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Jesús está diciendo que la verdadera división de los que son trigo, ¿cuántos son trigos aquí? Algunos se quedaron callados como que no saben qué es una cosa y la otra. Al final del mundo, en el fin del mundo, Jesús dijo que es allí cuando se dará la diferencia entre los que son trigo y los que son cizaña. Por lo tanto, el argumento del trigo y la cizaña en la iglesia, y mi hermano, en la iglesia sí hay cizaña, no tiene que ver con el contexto en que lo estableció Jesús. Jesús dijo eso será en el fin del mundo. Amén. Entonces, eso es importante. Primera de Tesalónicas. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4. Del 13 al 18.
1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18. ¿Lo tiene? El apóstol Pablo dice: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza, las cizañas. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, y me gusta cuando el apóstol reitera que los que estén vivos y permanezcan. Mi hermano, este es un camino en donde debes permanecer para que tú formes parte del pueblo de Dios cuando Él venga en su segunda venida. Entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos, seremos ¿qué cosa? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Siempre estaremos con Él, no en el aire. Estaremos con Él siempre, no en el aire. En el aire estaremos cuando Él venga, los muertos, y nosotros los que estemos, estaremos con Él en el aire, pero estaremos con Él siempre, no en el aire. Ojo con eso. Amén. Porque a veces hay gente que piensa que van a estar todo el tiempo en el aire. No. Por cuestión de orden. Pero me gusta lo que dice el capítulo 5, versículos 1 al 3. Ahí mismo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 3, dice así. Recuerden que estamos sustentando la otra doctrina, la que dice que Jesús vendrá una sola vez y no dos veces como la otra doctrina. Amén. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo vendrá el día del Señor? Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. El apóstol Pablo está diciendo aquí que en esa segunda venida, que vendrá como ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, vendrá la destrucción. Es decir, vendrá el día de... Mi hermano, la Biblia cuando habla del día del Señor se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a la tribulación, que será el día de juicio y terror de aquellos que nunca creyeron, o que decían que creyeron pero que no venían. Allí será, como dice la Biblia, el lloro y crujir de dientes. Pero Pablo nos está diciendo que ese día, dando a entender que nosotros o los que estén cuando llegue ese momento estarán en la tribulación. La corriente que usted y yo conocemos de la segunda venida del Señor no eximirá a sus hijos de la tribulación, pero sí dice que serán protegidos en la tribulación. Esto es importante que lo conozcamos. Apocalipsis 3:10, que defienden lo de la primera doctrina, dicen que Jesús los sacará de la tribulación para que no la vivan. Pero esa corriente no es bíblica.
Y vamos a ver versículos que así lo confirman. Vaya conmigo a Segunda de Tesalonicenses ahora. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 3, dice así. Y me encanta cómo está aquí confirmando lo de la segunda teoría, la segunda doctrina, la que prevalece, la que dice que Jesús vendrá por segunda vez, pero en un solo acto y no en dos. Mire lo que dice aquí, del 1 al 3 de Segunda de Tesalónica capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Y dice el versículo 3, que nadie los engañe en ninguna manera. Y aquí viene la parte importante, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo está diciendo, la tribulación no se va a dar hasta que el hijo de perdición sea revelado, sea descubierto. Lo que quiere decir que cuando venga la tribulación, los hijos de Dios estarán en el mundo. Eso es importante que lo entendamos. Que seremos protegidos por Dios porque somos sus hijos, por supuesto. No me pregunte de qué manera serán protegidos porque la Biblia no lo dice. Pero Dios sí asegura que Él vendrá por sus hijos. Él vendrá por su pueblo. Los que siempre creyeron en Él. Los que cuidaron su palabra. Vendrá por ellos. Versículo 8, ahí mismo. El versículo 8 dice, entonces será revelado el impío, a quien el Señor matará con el matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuántos recuerdan cuando predicamos aquí, creo que fue un viernes de enseñanza también, sobre los dos testigos? ¿Cuántos recuerdan ese pasaje cuando hablamos aquí de los dos testigos? ¿Quiénes son los dos testigos? ¿Quiénes son? Ya no va a poder preguntar eso el domingo. ¿Quiénes son? Moisés y Elías. Y si usted ha leído el pasaje en Apocalipsis, se dará cuenta que ellos vinieron, predicaron por 7 años, los mataron, Dios los resucitó y se los llevó. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Algunos de ellos, el pastor me está hablando en chino. Pero búsquelo para que usted vea. En el libro de Apocalipsis, cuando hablan de los dos testigos, lo que ellos vinieron a hacer. Porque antes de la tribulación, dice la Biblia, Dios envió a sus dos testigos, a sus dos lámparas que estaban delante de Él. Hablamos de eso aquí, Moisés y Elías. Y que ellos vinieron al mundo para redarguir al pueblo para que se convirtiera antes de que viniera el día del Señor. Pero recuerden que los que estaban los rechazaron, no querían saber de ellos y finalmente los mataron, dice la Biblia. Pero Dios los resucitó, los levantó y se los llevó. Y todo el pueblo, todo el mundo vio eso. Mi hermano, la Biblia no dice cuándo será, pero se puede imaginar si en estos tiempos la tecnología está tan avanzada. Se puede imaginar cuando se dé ese evento, que todo el mundo vea que 2 personas que mataron sean resucitadas. Y la Biblia dice que todo el mundo verá cuando Dios se los lleve. Todo el mundo lo verá. Y que después de eso entonces vendrá
el día de la aflicción, el día del Señor, la gran tribulación. Y el apóstol Pablo nos enseña, o la Biblia nos enseña, que el pueblo del Señor que esté en ese tiempo también vivirá ese día, pero con la diferencia de que serán protegidos por Dios para cuando Jesús venga por ellos, y los que queden sean aquellos que tendrán juicio y destrucción. Dale un aplauso al que vive y reina. Y mi hermano Pablo habla del día del Señor en varios de estos pasajes que hemos leído, dando a entender que cuando venga ese día no habrá un prerrapto, como dicen aquellos. Porque la primera corriente dice que Jesús vendrá por su pueblo y que nuevamente vendrá a llevarse a los que se salven luego de la intervención de los dos testigos. Y no sé si me están entendiendo lo que estoy hablando aquí. Esa corriente, gracias por esa corriente de que Jesús vendrá por segunda vez en dos ocasiones, se ha hecho tan popular que incluso se han hecho películas. Una de ellas protagonizada por Nicolas Cage, si no me equivoco, en donde dan a entender que hubo ese rapto de los hijos de Dios y que los que quedaron eran los que iban a sufrir juicio. Pero los que defienden esa corriente dice que luego de ese primer rapto vendrá Jesús nuevamente por aquellos que se arrepientan y vengan a los pies del Señor luego del trabajo que harán Moisés y Elías. Pero la Biblia no me dice eso. Bíblicamente la Biblia no me habla de dos eventos, de que vendrá Jesús dos veces en su segunda venida. Su segunda venida tendrá un solo evento, tendrá una sola acción. Él vendrá por su pueblo. Incluso hay algunos que han dicho que no tiene sentido que Jesús venga una sola vez, porque no tiene sentido que Él venga por el pueblo y que regrese de una vez con Él. Pero bíblicamente la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios no nos dice de manera clara y contundente que Jesús vendrá dos veces en su segunda venida. La Biblia no lo dice. El que encuentra algún texto que diga eso, por favor, enséñemelo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que sí vendrá una segunda vez, pero en una sola ocasión, a buscar a su pueblo. Vendrá por aquellos que fuimos fieles, los que permanecimos, como decía Pablo, los que estemos vivos y permanezcan. Por eso vendrá Jesús en su segunda venida. Y mi hermano, esto es importante que usted y yo lo dominemos. Hay otros versículos que nos llevan de manera contundente a saber lo que estamos hablando aquí. Vaya conmigo a Mateo 24. Mateo 24, 29. Del 29 al 31. Mateo 24 del 29 al 31. ¿Lo tiene? Me encanta cómo está aquí. Aquí está clarito. Para los que tengan algún vestigio de duda todavía, de que la segunda corriente es la que es. ¿Lo tiene? Jesús hablando, ¿ah? Pero inmediatamente después de ¿qué cosa? De la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Y dice el 30, entonces aparecerá en el cielo la señal de ¿quién? Del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo
¿Con qué viene? Con poder y gran gloria. Y el 31 dice, y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán ¿a quién? A sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Pero preste atención al versículo 29, cuando dice, inmediatamente después de la tribulación. No como dice la primera corriente de que Jesús vendrá dos veces, que dice que vendrá primero por un pueblo y que después vendrá a buscar el otro. Es decir, esa mentalidad de que Jesús viene a salvar a su pueblo para que no forme parte de la tribulación, la Biblia me dice que no es la correcta. Porque aquí Jesús está diciendo en el 29 que inmediatamente después de la tribulación. Jesús vendrá después de la tribulación a buscar a su pueblo. Lo que quiere decir que el pueblo de Dios estará en la tribulación. Es lo que Jesús está diciendo aquí de manera diáfana y contundente. Inmediatamente después de la tribulación es que Él vendrá. Por lo tanto, la tesis que usted y yo debemos dominar y conocer y aclarar a aquellos que puedan tener como premisa la primera corriente es que sí, Jesús va a volver, pero vendrá en una sola ocasión por su pueblo, en una sola. Y mi hermano, Mateo 24, 29 lo dice claramente, que Él vendrá después de la tribulación. El pueblo de Dios no será eximido del día del Señor. Formará parte de Él. Cuando venga la destrucción de los que no creyeron, el pueblo de Dios estará ahí también, pero será protegido. Pero Dios se encargará de proteger a sus hijos, a los que creyeron en Él. La destrucción vendrá sobre aquellos, sobre los que no creyeron, sobre los que no vinieron, sobre los que creyeron que la vida era como ellos estaban viviendo. Ellos tendrán el lloro y crujir de dientes del que la Biblia habla. Pero los hijos de Dios que permanecieron, los que fueron fieles, aún en la tribulación serán protegidos. Eso es lo que dice la Biblia. Y es importante que usted sepa eso. Apocalipsis capítulo 7. Estamos terminando. Apocalipsis capítulo 7. Versículos 13 y 14. Apocalipsis 7, 13 y 14. Miren lo que dice allí. ¿Lo tiene? Uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le respondí: Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo: estos son los que vienen ¿de dónde? ¿De dónde vienen los de las vestiduras blancas? Vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Otro texto más que confirma que el pueblo de Dios vendrá de la tribulación. Que no es cierto eso de que Jesús va a venir primero para llevarse a un pueblo para que no forme parte de la tribulación. Eso, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el pueblo de Dios vendrá de ahí. Vendrá de la tribulación. El pueblo de Dios no estará eximido de la tribulación.
pero serán protegidos por Él. Eso es importante que usted y yo lo sepamos y podamos entenderlo y podamos esclarecer a aquellos que puedan estar confundidos en cuanto a este tema. Denle un aplauso a que vive y reina. Aleluya. Y termino con lo que dice Primera de Tesalónica 4. Nuevamente Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, vamos a leer del 16 al 17. Ya lo leímos hace un rato, pero quiero terminar con eso. Dice el 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con Él siempre. Quiero terminar, mi hermano, con esta reflexión. Para ninguna de las dos corrientes es duda de que Jesucristo volverá. Así como usted siempre escuchó de predicadores de muchos años atrás diciendo Cristo viene, Cristo viene. Sí, Cristo viene. Cristo viene. Y mi hermano, no lo tiene por tardanza, no crea que el eslogan de que Cristo viene, porque algunos dicen, pero siempre escuchó que viene y no llega. Pero no llega considerándolo tardanza, sino que Dios nos está dando chance a todos. Dios nos está dando la oportunidad a todos aquellos que todavía no han venido, tengan la oportunidad de hacerlo en arrepentimiento, que vengan a Él a entregar su vida para que cuando llegue el día del Señor, cuando venga la tribulación, sean de aquellos que Jesús vendrá para rescatar, para que estén con Él por siempre. Que seamos de aquellos cuya morada Jesús fue a preparar. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, yo voy a prepararla para cuando yo regrese me los lleve y ustedes puedan estar donde yo estoy siempre. Esa es la misión y el trabajo que nosotros tenemos en este tiempo de vida que Dios nos ha permitido. Hacer los méritos para que cuando llegue ese momento nosotros podamos formar parte de ese pueblo sin mancha y arruga, de esa iglesia que Él viene a buscar. Los que creyeron en Él, los que le fueron fieles, y como dice el apóstol Pablo, los que permanecieron. Mi hermano, no seamos de aquellos que iniciamos y nos quedamos en el camino. Si ya estás en este camino, que nadie te saque de él. Permanece. Nadie dice que tienes que ser perfecto. Somos el pueblo de Dios, un pueblo imperfecto, pero que ama al Señor y permanece fiel a su doctrina. Seamos de esos. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús ascendió al cielo? ¿Cuántos recuerdan el pasaje de lo que pasó después? La Biblia dice que cuando Jesús asciende al cielo, luego que se despidió de sus discípulos, un ángel le dijo, ¿pero qué están viendo? ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Ese mismo Jesús que ustedes han visto que ascendió al cielo, ese mismo regresará con poder y gloria para rescatar a su pueblo. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso quise traer estas dos corrientes porque existen.
Algunos creen que Jesús va a volver, pero en 2 actos. Pero la Biblia, con los textos que hemos leído, comprueba y confirma que sí vendrá. Pero no 2 veces, vendrá una sola vez. No hay ningún texto que de manera contundente diga que Él vendrá 2 veces. No hay ninguno. Los textos que les he traído esta noche confirman que será en una sola acción. Vendrá en una sola ocasión. Sí, como ladrón en la noche, claro que sí. Porque recuerden que para Dios un día es 1000 años y 1000 años es un día. Y al decir que vendrá como ladrón en la noche no quiere decir literalmente que va a ser así, sino que Él vendrá por su pueblo. Él vendrá por aquellos que obviamente, y mira que Dios es tan misericordioso porque la Biblia dice que antes de eso mandará a Moisés y a Elías. Mandará a sus 2 lámparas, como dando un último chance a la gente para que se arrepientan y vengan. Porque ellos vinieron fue a eso. Si usted lee el pasaje de los 2 testigos, Dios los envió para darle esa última oportunidad al pueblo. Y la Biblia dice que fueron 7 años, dándole la oportunidad al pueblo de que se arrepintiera y viniera. Pero también la Biblia dice que lamentablemente no les hicieron caso. Incluso la Biblia dice que cuando matan a Moisés y a Elías, esto no es parte. La Biblia dice que cuando matan a Moisés y a Elías, los 2 testigos, el mundo se gozó. Se daban regalos unos a otros. Como diciendo, por fin mataron a estos tipos. Nos tenían perturbados hablándonos de salvación y de arrepentimiento. Porque recuerden, mi hermano, que era un pueblo hostil, de dura cerviz. Y la Biblia dice que estaban contentos cuando finalmente mataron a Moisés y a Elías, los 2 testigos que Jehová envió. Pero que el pueblo el mundo quedó estupefacto cuando vieron que después de unos días esos hombres se levantaron. Y no solamente vieron cuando fueron resucitados, el mundo vio, dice la Biblia, cuando fueron en ascensión al Padre que los mandó a llamar. La sangre de Cristo. Y la Biblia dice que luego que muchos vieron eso, se arrepintieron y vinieron a los pies del Señor. Glorificaron a Dios. Pero muchos no lo hicieron. Luego de eso, vino entonces lo que conocemos como la gran tribulación. Está en la Biblia. Y termino, amado, diciendo, no importa lo que te puedan decir allá afuera. Usted y yo debemos estar claros en algo que ninguna de las 2 corrientes refuta. Jesús volverá. Pero la pregunta que te hago, ¿estarás listo? ¿Estarás apercibido para cuando Él venga? ¿Tu lámpara tendrá aceite para cuando Él llegue? Si algo te pasa hoy, ¿serás de los que duermen? Mi hermano, la Biblia dice que no todos dormirán. Así dice la Biblia. No todos después de muertos dormirán. Los que estén en Cristo dormirán. Así dice la Biblia. El que no está en Cristo morirá. Ese sí morirá. Los que estén en Cristo no morirán, dormirán. Yo quiero ser de esos. Nosotros debemos procurar ser de esos. Que cuando Dios nos llame, que ya sea nuestro último día en esta tierra, no muramos, sino que durmamos. Para que cuando llegue nuevamente el Rey de Reyes y Señores, señores, en poder y gloria, no como la primera vez. La Biblia dice que los que estén durmiendo serán los primeros en salir y estar con Él en el aire. Y los que estén en el momento
los que hayan permanecido se reunirán con Él para estar siempre. Iglesia del Centro Cristiano Embajadores de Cristo procura ser de esos. Procura hacer los esfuerzos por permanecer. El apóstol Pablo fue reiterativo en ese término. Los que estén vivos y permanezcan. Porque mi hermano, ¿sabe cuánta gente viene pero después se va? ¿Sabe cuánta gente viene a la iglesia y después no los vemos? Gente que vino y por circunstancias que a veces el pastor sabe o que a veces el pastor no sabe, pero se van. Por eso el apóstol Pablo dijo que en ese momento, cuando venga el día del Señor, los que estén vivos y permanezcan, y hayan permanecido, serán los que Jesús vendrá por ellos. Y mi hermano, por eso debemos orar con fervor por aquellos que estuvieron y que ahora no están. Porque mi hermano, no estar implica un serio peligro de tu vida eterna. Está en un serio peligro tu vida eterna. Así que te puedes imaginar los que no vienen a iglesia. Y todos tenemos familias ahí en esa lista. ¿Te puedes imaginar lo que les espera si no reaccionan y vienen? Y mi hermano, los textos que leímos lo confirman. Él vendrá por aquellos que creyeron en Él. ¿Y sabe cuál es el problema de eso? Que usted podrá engañar al que usted quiera, pero hay alguien a quien tú no vas a poder engañar, mi hermano. Cuando Él venga, ya Él sabe quiénes son y quiénes no son. O sea, nadie podrá meterle un gol a Jesús cuando venga. Nadie podrá meterle un gol. Él sabe, sí, juega vivo. Él sabe quiénes son los que se irán con Él y quiénes se quedarán. Y mi hermano, cuando tú lees textos como esos y tienes familia que no viene a Dios, tú dices, chuleta, eso. Tengo familia que cree que están bien. Ponte de pie.